Amada iglesia, Castillo del Rey, Cancún, Dios te bendiga. Qué bendición poder compartir este tiempo contigo. Espero que el año 2023 vaya bien, que Dios te esté bendiciendo, que estés experimentando el favor de Dios y la misericordia de Dios sobre ti, sobre tu familia. Esa es nuestra oración para contigo. Y tomamos este tiempo para regrabar la predicación del domingo. Hubo algunos fallos técnicos, pero no quiero dejar pasar la oportunidad ni el tiempo de que este mensaje quede grabado, podamos verlo, podamos repasarlo, incluso más adelante en el año tal vez vamos a tener que volver a verlo para poder afianzarnos y poder afirmarnos, porque creo que es una palabra que el Espíritu Santo trajo a nuestras vidas para poder direccionarnos en este año 2023. Y todos sabemos que necesitamos la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas si queremos llegar al lugar donde Dios quiere que estemos, al lugar donde Dios quiere que vayamos. Y he titulado este mensaje Bien definidos, que podamos entender la importancia de definirnos en el Señor, de estar determinados y de ser varones, mujeres, jóvenes, adolescentes, niños, que estamos convencidos, que tenemos convicciones y estamos definidos completamente en el camino del Señor en nuestras vidas. Una de mis oraciones por ustedes en este año 2023 es que cada uno de ustedes pueda desarrollar convicciones que los definan por completo. Una de las oraciones como pastores que levantamos por su vida es que usted sea una persona de convicciones, una persona definida, una persona que sabe lo que quiere, una persona que está bien establecida, que está bien afianzada en el Señor, y que esa definición, amado, usted pueda manifestarla a las personas que están a su alrededor, que usted pueda crecer en la comunión con el Espíritu Santo y pueda mantenerse firme en todas situaciones, que esté definido en las cosas. Yo creo, amados, que no podemos estar con un pie dentro y un pie fuera. Yo creo que ha llegado el momento de definirnos si realmente habremos de seguir o no al Señor. Realmente vamos nosotros a tomar decisiones que van a ir a favor del reino de Dios, o simplemente seguiremos viendo a ver qué sucede. Yo creo que ese tiempo de ver qué sucede cada vez va quedando más atrás, y se están acercando los días de definición, donde debemos de realmente afirmar si estamos o no estamos, si somos o no somos, ¿verdad? Entonces yo quiero animarle a que pueda poner esta palabra en su corazón, pueda saber si realmente usted se va a definir o va a llegar al camino y va a seguir en el camino y va a estar definido en él. Yo creo, amados, hace unas semanas que compartía acerca de los fundamentos para llegar a la meta. Creo que esas son bases importantes. Si no ha visto el mensaje, aquí cerquita va a aparecer fundamentos para llegar a la meta, y yo creo que es un mensaje que lo va a ayudar para poner esos principios, porque sabemos que los principios de Dios son los que nos guían, ¿verdad? Sus estatutos, su palabra, sus principios son lámpara a nuestros pies, son una luz en nuestro camino, y espero que esa palabra lo pueda ayudar. Pero para poder desarrollar esos fundamentos, para poder desarrollar esas convicciones, usted y yo primero tenemos que definirnos. Si estamos, como les decía hace un momento, con un pie dentro, un pie fuera, va a ser muy difícil generar convicciones en un territorio donde no estamos ni siquiera bien afianzados, en un territorio donde a veces entramos y a veces salimos. Entonces, mi oración es que podamos definirnos completamente en este año. Creo que estamos llegando a tiempos y momentos donde los contrastes son cada vez más evidentes en medio de nosotros. Creo que el Señor y el tiempo del Señor está cerca. Las señales a nuestro alrededor
todo indica que Cristo está muy cerca. Y el que el Señor esté cerca habla también de que las áreas grises cada vez van desapareciendo y está llegando el punto donde es blanco o negro, donde se es o no es. Y creo que el contraste cada vez va siendo un poco más definido, donde cada vez más y más va siendo nítida la imagen si realmente estamos afianzados o no en el Señor. Antes era más práctico, era más sencillo engañar a las personas haciéndoles creer que seguíamos a Cristo, haciéndoles creer que éramos creyentes afirmados. Era más sencillo engañar a las personas haciéndoles creer que estábamos bien con el Señor. Pero cada vez, hermanos, entre más se acerca la hora, entre más se acerca el momento, el contraste va siendo más definido en el que entre los que están y los que no están, entre los que se dicen que son, pero realmente no lo son. Y hay que tener mucho cuidado con esto, amados, porque si no estamos en una condición correcta, esto puede traer una repercusión a nuestras vidas y a nuestra familia. Se recuerda la palabra profética del apóstol Paco que nos compartía para este año 2023, nos hablaba de la condición del templo, ¿verdad? Había templos que estaban en buena condición, otros que estaban descuidados y otros que estaban en ruinas. Y nosotros tenemos que poner atención en qué condición está nuestra vida, si estamos realmente, a lo mejor estamos descuidando áreas de nuestra vida, o tal vez está completamente en ruinas el templo del Señor. Entonces, conforme pasa el tiempo, los contrastes van siendo más evidentes. Entre más se acerca el tiempo del Señor, es el tiempo en el que los cabritos y las ovejas van a ser separadas. Hay una parábola en la Escritura donde dice, está contando Jesús que un hombre tenía un campo y el malo, el enemigo, viene de noche y sembró cizaña en el campo. Y cuando viene el día siguiente y se dan cuenta, cuando pasa el tiempo, se dan cuenta que están creciendo trigo y cizaña a la par en su campo, vienen los siervos y le dicen al Señor: Señor, ¿qué haremos? ¿Cortaremos la cizaña? Es interesante que el hombre, el dueño de este terreno, les dice: no, esperen a que crezcan y entonces arrancaremos el trigo y la cizaña. Está, Señor, permitiendo que el tiempo pase para que llegue el momento donde se diera a conocer cuál era trigo y cuál era cizaña. Una de las preocupaciones del Señor era que entre la cizaña que cortaran, también cortaran trigo. Y si usted busca ahí en internet, en Google, una imagen de trigo y de cizaña, son dos ramitas muy similares, se parecen demasiado. Lo interesante es que conforme pasa el tiempo, la cizaña permanece derecha, continúa creciendo hacia arriba, en cambio el trigo se inclina, y esa es la señal de que esa semilla es semilla de trigo y la otra es semilla de cizaña, porque la cizaña continúa hacia arriba. Hay una enseñanza ahí acerca de la humildad y del orgullo, que el orgulloso, dice la palabra, que el Señor lo mira de lejos, mas al humilde está cercano a Él y a su oración. Y también es una evidencia y es un respaldo de lo que le estoy hablando, que está llegando el tiempo donde va a ser más evidente quién es trigo y quién es cizaña y quién es trigo, quién está caminando en humildad, quién realmente está aparentando solamente que parece trigo pero en realidad es cizaña. Y cada vez va a ser más y más evidente conforme pasa el tiempo. Por lo tanto, tenemos que definirnos, ¿verdad? ¿Estamos o no estamos? Está llegando cada vez más la diferencia entre blanco y negro, y los grises están desapareciendo. La Biblia dice en Mateo capítulo 25, verso 31 al 34: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, está hablando del tiempo venidero, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y mire lo que dice la palabra: y apartará los unos de los otros, como el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a su izquierda.
Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Es por eso que tenemos que estar bien determinados, bien definidos en quiénes somos y hacia dónde vamos. Afirmarnos en el Señor, poner nuestra confianza en el Señor, poner nuestra esperanza en Él, definirnos, amados, no estar jugando con las cosas del mundo y creer que podamos estar balanceando las dos cosas, una dualidad en nuestra vida. Amados, está llegando el punto donde esa dualidad se va a romper, se va a quebrar. No vamos a poder sostener más el aparentar algo que no somos. Tenemos que definirnos. La Biblia dice en Juan capítulo 23 al verso 24, Jesús está hablando con esta mujer samaritana y le dice estas palabras el Señor a esta mujer: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces Jesús dice que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Si el Señor Jesucristo habla de verdaderos, significa que también por ahí hay falsos, y quien no está bien definido se va a notar. La hora es, ahora viene la hora en que se va a notar quiénes son los verdaderos adoradores, quiénes son los que verdaderamente con todo su corazón están adorando al Señor, y quienes simplemente están repitiendo palabras y están diciendo por decir y asistiendo por asistir. Que el Señor pueda ayudarnos a definirnos en todo esto. También en 1 de Juan, hablando de contrastes, 1 de Juan capítulo 2, verso 18 al 21, mire qué pasaje tan interesante de la Biblia. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo, ¿verdad? Hay ocasiones donde la Biblia como que se lee en 4D, y esta es una de esas ocasiones donde lo lees y pareciera que está hablando, ¿verdad?, retumbando la palabra de Dios. Yo sí, así lo percibo. Y luego dice la Escritura: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían ¿qué? Permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero ustedes tienen la unción del Espíritu Santo. Diga: yo tengo la unción del Espíritu Santo. Y conocemos todas las cosas. Ahí habla de discernimiento. No les he escrito como si ignorasen la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, amados, la Biblia dice que los tiempos finales, los tiempos están llegando, la hora viene, los tiempos están entre nosotros, donde se ha de manifestar los que parecía que eran de nosotros, pero que no son de nosotros. Los que tienen un espíritu contrario a lo que la palabra de Dios nos enseña y nos dice, a lo que creemos fielmente con su palabra. Cada vez, amados, la corriente de pensamiento del mundo se va infiltrando más en los corazones, y la gente ahora piensa también como el mundo, y también empieza a decir: bueno, pues tiene razón ese pensamiento, tiene razón ese TikTok, tiene razón ese Facebook, tiene razón eso que dicen. Amados, tengan mucho cuidado. Nuestro principio y nuestra definición no está en lo que dice el mundo, sino lo que dice la palabra de Dios. Y ahí es donde debemos de definirnos y debemos de afirmarnos. Hay pensamientos que van en contra de Cristo. Ese es el espíritu del anticristo, lo que va en contra de Cristo y su palabra y sus enseñanzas. Y hay principios de anticristo que están en el corazón de muchos creyentes. Tenemos que tener cuidado, definirnos y romper, ponerle un alto a ese tipo de ideas y de pensamientos, ¿verdad? De ideas de que para qué le sirvo a Dios, esas ideas de para qué me congrego, esas ideas de para qué aporto, ofrendo, para qué participo en las misiones. Amados, todo eso tenemos que empezar a tener mucho cuidado de lo que está entrando al corazón y poder definirnos
correctamente en el nombre de Cristo Jesús. Son tiempos bien marcados donde se va a notar la diferencia, se va a notar realmente quiénes están. En Malaquías capítulo 3, versículo 13 al 18, mire lo que dice la palabra de Dios. Esto es importante. Dice así la escritura en Malaquías capítulo 3, verso 13 al 18. Sus palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor. Y dijeron, ¿qué hemos hablado contra ti? ¿Qué hemos hablado contra ti? Y dice el Señor, han dicho, por demás es servir a Dios. Fíjense lo que el pueblo está diciendo. Dios le está diciendo, son palabras violentas contra mí. El pueblo dice, ¿qué dijimos? Bueno, cuando dijiste, de nada sirve servir a Dios. Por demás está servir a Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Hay otras versiones que decían, es en vano entregarle la vida a Dios. Amados, esas palabras salieron de la boca del pueblo de Dios. También dijeron, ¿qué aprovecha que guardemos su palabra? O sea, ¿de qué sirve la Biblia? ¿De qué sirve que la lea? ¿De qué sirve que haga el plan de lectura? Luego dice, ¿de qué sirve que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? En otras palabras dice, ¿de qué sirve que ayunemos? ¿De qué sirve que andemos en disciplina en la vida del Espíritu? Están hablando estas palabras. Muy probablemente se gestaron en su mente, bajaron a su corazón y lo declararon con su boca. Decimos pues, fíjense lo que decía el pueblo, bienaventurados, fíjense qué palabras tan tremendas, pues Dios decía palabras violentas, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, porque no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Y el Señor se enoja con esas palabras que el pueblo de Dios estaba diciendo. Y si somos honestos, amados, tal vez tú y yo alguna vez lo pensamos. A veces pensamos, ¿de qué sirve que esté sirviendo? ¿De qué sirve que me comprometa? ¿De qué sirve que cuando hacen llamado vaya? ¿De qué sirve que las reuniones entre semana, los grupos en casa, y es una reunión más, es una enseñanza más? Dice la Escritura, cuando pensaste y dijiste eso, fue violento contra mí. ¿De qué sirve que lea la palabra? ¿De qué sirve que ande afligido, que participe en el ayuno delante del Señor? A veces pensamos que los de afuera, los del mundo, los malos, los que hacen impiedad, les está yendo bien y decimos, ay, qué bien, cómo quisiera, ¿verdad? Andar como mi vecino que anda en esa situación y mira, ni va a la iglesia y le va mejor que a mí. Ese tipo de pensamientos, amados, si algún día vienen a su cabeza, corra a la cruz de Cristo, entréguelos a los pies del Señor y deje que todo pensamiento, porque es pensamiento contrario y pensamiento violento contra Dios, que cuando venga esas ideas, amados, usted las pueda rendir al Señor y pueda decirle, Señor, ayúdame, no quiero hablar algo contra ti. Si ya salió de su boca, pídale perdón al Señor, porque una persona, amados, que no entiende realmente el principio, la definición, ¿verdad? Está ahí tambaleándose en estas cosas, en esta dualidad. Sí, estoy yendo a la iglesia, pero ¿de qué sirve ir a la iglesia? Sí, estoy sirviendo, pero ¿de qué sirve servir? Sí, estoy leyendo la Biblia, pero ¿de qué sirve leerla? Cuidado con eso, porque eso está hablando de personas que no están definidas completamente en el Señor. Después sucede algo interesante en el siguiente versículo. Dice la Biblia que Dios habla, ¿verdad?, por medio de Malaquías al pueblo, y el pueblo recibe la palabra, y en el siguiente versículo dice, entonces, primero está hablando de todo lo que el pueblo decía en violencia contra el Señor, y luego dice, entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Luego viene un punto y coma, o sea que fue una escena aparte. Entonces los que temían al Señor escucharon lo que Dios dijo, y muy probablemente los que tenían temor de Dios, alguno de ellos habrá dicho, yo una vez dije eso, ¿de qué servía leer la Biblia? Yo una vez dije de qué servía servir a Dios. Yo una vez pensé esto también yo creo que, y empezaron a hablar entre ellos. Dice la Biblia que empezaron a recibir lo que el Señor les estaba hablando y empezaron a hablarlo entre ellos, en cada uno a su compañero, y muy probablemente pidieron perdón a Dios, porque después del punto y coma dice la Biblia así,
Y Jehová escuchó y oyó. Miren qué interesante. Algo sucede en ese momento. Me gustaría que la Biblia fuera más explícita, pero nos da la idea del Espíritu Santo de lo que estaba sucediendo en ese momento. El pueblo escuchó la palabra, recibió la palabra, lo habló entre sus compañeros y dijo: yo soy de los que se han equivocado. Y llegó un punto de definición en ese lugar. Llegó un punto de definición en ese lugar, al grado que dice que en los cielos el Señor escuchó y oyó. Y dice: y fue escrito libro de memoria delante de Él para los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. Es una persona definida. Para el que teme al Señor y para el que piensa en su nombre. Y Dios les da esta promesa: serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona, ¿qué dice? A su hijo que le sirve. Perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces se volverán y discernirán la diferencia, es el tiempo de contrastes, entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Qué tremenda palabra. Yo creo que esto, amados, debe ser un reto para nuestras vidas, de definirnos, de afianzarnos, de determinarnos en el Señor. Yo voy a ser de los que te sirven, Señor. Yo voy a ser de los que tienen temor reverente a ti y a tu palabra. Yo voy a ser de los que toman decisiones a favor del reino. Lo que me lleva al siguiente punto: si queremos ser determinados, debemos tomar decisiones. Las decisiones que yo dé y que yo tome me llevan a una definición. Yo no puedo definirme sin tomar decisiones. No puedo definirme, ser más firme en el Señor, si no tomo decisiones de seguir al Señor cada día. Entonces yo debo de empezar a tomar decisiones. Y esta es una declaración que quiero dejar muy en claro. Un cristiano no debería decidir entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. Un cristiano maduro que va creciendo, que quiere definirse en el Señor, no debería decidir solamente entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. Cualquier persona puede decidir entre lo bueno y lo malo. Cualquier creyente, hasta nuevo, que tenga poco en el Señor, sabe que cuando algo es pecado y se le presenta la oportunidad, cualquier creyente, por menos tiempo que tenga en Cristo, puede decidir entre bueno y malo. Pero un creyente que se quiere definir tiene que empezar a decidir entre bueno y mejor. ¿A qué me refiero con esto? Hay situaciones en nuestra vida, y se van a presentar en este 2023, que parecen buenas cosas, pero no vamos tras lo bueno, vamos tras lo mejor. Hay buenas decisiones, hay cosas que parecieran muy buenas decisiones y buenas oportunidades, pero si yo me quiero definir, no quiero lo bueno solamente, yo quiero lo mejor. A Dios tenemos que darle la excelencia de nuestras vidas, amados. Esas son las decisiones que debemos de tomar. Decisiones que nos van a llevar a un establecimiento del reino de Dios en nuestras vidas, a un restablecimiento del reino de Dios en mi familia, a un establecimiento del reino de Dios en mi casa, en mi trabajo, en lo que hago, en el día a día. Tiene que haber evidencias en cuanto a las decisiones que estoy tomando. Entonces, siempre tiene que haber decisiones entre bueno y mejor. Lo compartía, creo que el domingo, algunos lo van a recordar, testimonios de personas que se les presentaron muy buenas oportunidades de trabajo, pero por más buenas que eran salarialmente hablando, por más buenas que eran económicamente y de oportunidad secularmente hablando, sabían que esas oportunidades los iban a apartar y alejar de lo que realmente Dios quería hacer con sus vidas. Y abiertamente nos decían: pastor, esta situación se ha presentado, se me ha abierto esta puerta, pero creo en mi espíritu y creo que algo me dice que no es lo que Dios quiere para mi vida. Qué hermoso que aunque la puerta esté abierta, podamos decir: Señor,
no quiero guiarme ni siquiera por esta situación. Si tú eres el que abrió la puerta va a permanecer abierta. Pero si fue realmente una oportunidad para hacerme tropezar y caer, Señor, yo estoy dispuesto, aunque la puerta esté abierta, a decidir lo mejor por encima de lo bueno. Y ese año, amados, tenemos que empezar a afirmarnos en esas decisiones. Tenemos que empezar a afianzarnos en esas decisiones. Escucha esto: la decisión más grande de nuestra vida siempre será buscar a Dios. Esa va a ser la mejor decisión que puedas tomar en todo tu caminar con Cristo en este año 2023. Y esa decisión te va a llevar a la definición. Esa decisión te va a llevar a la determinación, a afianzarte, a afirmarte en eres o no eres. ¿Sabes cómo vas a saber si estás yendo hacia el camino de ser? Mientras decidas buscar a Dios por encima de las oportunidades o situaciones que se nos presenten. Si tú dices, yo tengo esta oportunidad frente a mí, pero mi decisión, aunque tengo esto, es buscar al Señor, entonces estás afianzándote y desarrollándote en convicciones, que es por lo que oramos por tu vida. La mejor decisión, amados, siempre será buscar de Dios. Salmos capítulo 9, versos 7 al 10. Dice así la palabra: pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Acuérdese, el tiempo es final, el tiempo del juicio se acerca. El Señor viene con juicio y está pronto, ¿verdad? Está a la puerta. Y dice así la palabra: Él juzgará al mundo con justicia. ¿Se acuerda que a los cabritos a la izquierda y las ovejas a la derecha, ¿verdad? El trigo y la cizaña, ¿verdad? Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová, escuche, será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. A los que te buscaron. Quien tomó la decisión de buscar a Dios en este año, esa persona será una persona definida y determinada. Será una persona con convicciones. Será una persona que camina derechito al propósito de Dios para su vida. Tenemos que tomar el compromiso, amados. Ser comprometidos con esto. No estar poniendo en segundo plano las cosas del reino. Tengan mucho cuidado con eso. Tengan mucho cuidado con esas ideas, con esos pensamientos. Los que han estado estudiando el discipulado a finales de año, hemos estado aprendiendo que para ser discípulos de Cristo hay que pagar un precio, y un precio bien alto. Y a veces, amados, no lo tomamos en cuenta y lo pasamos por alto. Pero tenemos que definirnos y tenemos que afirmarnos en el Señor. Entonces, buscar a Dios siempre será la mejor decisión, y esas decisiones, la decisión de buscar a Dios, va a traer convicciones a mi vida, me va a definir, me va a hacer determinado en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, este año nuestra decisión más importante será la de buscar al Señor, porque después de ahí, después de que decides buscar a Dios, se desarrolla todo lo demás, amado. Todo lo que venga a tu vida, todo lo que vaya a suceder, si parte de la base de que buscaste a Dios, te va a ir bien. Las cosas van a salir bien, las cosas van a funcionar y se van a levantar. Y termino con esto. ¿En qué debemos estar bien definidos en este año? ¿En qué debemos estar bien definidos? ¿En qué áreas yo me voy a definir completamente? Número 1, en seguir buscando la santidad. Esa va a ser un área de definición en mi vida. Yo voy a buscar la santidad del Señor completamente cada día. Tenemos que aprender, amados, que este es un camino en el cual andamos. La santidad no es una meta, sino un camino en el cual caminamos. Si no, la Biblia no dijera en Apocalipsis capítulo 22, como leíamos el sábado 31 aquí en la iglesia,
El que es justo sea justo todavía, el que es santo santifíquese todavía. No diría eso la palabra. Si la santidad fuera una meta, la Biblia diría: el que es santo, excelente, lo logró, felicidades, ya pase al siguiente nivel, tome su papelito, ¿verdad? Y tome su boletito dorado y listo, lo logró. No, dice: el que es santo, santifíquese todavía. Entonces yo debo definirme en este punto: buscar la santidad todavía más. Hebreos capítulo 12, versículo 14, la escritura es bien clara cuando dice: sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, la santidad este año debe ser un área, un aspecto de mi vida que tengo que buscar completamente, que yo debo definirme completamente. Él les decía que hay películas que veían que este año ya no las van a poder ver. Hay canciones que escuchaban que este año ya no las van a poder escuchar. Y no porque sea algo hay controversial, sino porque el mismo camino de santidad los va a afianzar, los va a definir. Hay palabras que decían que van a dejar de decir, porque van avanzando en el camino. Y el camino no es un camino fácil y sencillo, pero es el camino más seguro que podemos tener y podemos pisar. Y tenemos que afianzarnos en eso, amados. Defínese en buscar la santidad al Señor. Tome decisiones en buscar a Dios que lo vayan guiando hacia la santidad. Número 2, vamos a definirnos completamente definidos en buscar la voluntad de Dios. Vamos a ser personas, hombres, mujeres, que buscan la voluntad que es buena, agradable y perfecta. Que nosotros vamos a estar definidos en buscar esa voluntad de Dios para nuestras vidas. No vamos a tambalear, no vamos a titubear, no vamos a seguir lo que sentimos, lo que creemos. Vamos a buscar la perfecta voluntad de Dios. No demos un solo paso. Esa sea su definición, amado. Esté bien definido en esto: no de un paso si no es la voluntad de Dios. Aprenda a parar, aprenda a sentarse, aprenda a doblar sus rodillas, y hasta que no sea la voluntad de Dios, poder avanzar y seguir adelante. La Biblia dice en Juan capítulo 2, 17, primera de Juan: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es la promesa del Señor para nuestras vidas. Otra cosa más en las que vamos a estar definidos. Número 3, voy a estar bien definido en no desconectarme del cuerpo. No desconectarnos del cuerpo. Que este año 2023 sea un año en el que no falte a la iglesia. Un año en el que asista a los grupos en casa. Determínese en venir a orar en las mañanas. Venga a orar. Hay un grupo grande de los que veo conectados, y muchos de los que veo conectados los veo y digo: este hermano sí puede venir, esta persona sí puede venir. Yo creo que tiene la oportunidad, pero nomás lo pienso, no lo digo. Bueno, ya lo dije, ¿verdad? Entonces, no pierda la oportunidad. No se desconecte del cuerpo. Mire, nadie podemos solos. Todos nos necesitamos el uno del otro. Y este es un año donde nos vamos a necesitar, y donde va a ser más evidente el contraste. Y quien se separe y ande de lejitos, se va a notar. Pero quien permanezca unido, va a ver la bendición y el favor de Dios. No se desconecte, sea determinado, defínase este año. Si nunca ha asistido a un grupo en casa, este año defínase en asistir a un grupo en casa. Si nunca ha servido en algún área de la iglesia, este año defínase en poder involucrarse con hermanos de la iglesia. Si no tiene amistades dentro de la iglesia, dentro del cuerpo, dentro de la familia, crea amistades, trabaje en amistades, trabaje en relaciones con los demás. Tenemos que definirnos en estas áreas de nuestras vidas, amados, para poder marcar la diferencia realmente de si somos o no somos. Salmos 133 es un pasaje muy hermoso que habla de lo que sucede
en la comunidad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Mire lo que pasa en la unidad. Ahí el Señor envía bendición y vida eterna. Este año, si queremos experimentar bendición y experimentar vida completa, vida plena de parte de Dios, tenemos que estar conectados, juntos en armonía. Que este año no se desconecte. El domingo, algunos recuerdan que les dije, haga vínculos con alguien, estreche relaciones con alguien, platique con alguien que no platica seguido, pregúntele cómo está, pregúntele cómo le va en su familia, cómo le va en su trabajo, cómo le va, y no para buscar un beneficio, sino hagamos relaciones para bendecirnos unos a otros. Debemos de conectarnos al cuerpo. Amén. Que este sea un año donde nos conectemos más y más los unos con los otros. Número 4, vamos a estar bien definidos en no descuidar nuestra comunión con Dios. En Juan capítulo 15 versos 5 al 8 dice que Él es la vid y nosotros los pámpanos, el que permanece en Él, y habla de la permanencia y de estar cerca de Él. Amados, nuestra comunión con Dios va a ser un área en la cual nos vamos a definir más, en la cual vamos a crecer. Vamos a crecer en la comunión con los hermanos y en la comunión con Cristo, en la comunión con el Señor. Van a ir de la mano, van a ir a la par, y vamos a funcionar y a desarrollarnos en ello y a definirnos en esas cosas, amados. Uno de los principales problemas de las caídas y de las situaciones que se enfrentan en el camino cristiano, la raíz de todo problema siempre cae en una situación: el descuido de la comunión con Dios. Toda persona que ha caído en pecado, que ha caído en alguna situación, que se aparta del Señor, se enfrían de Dios, todos tienen un común denominador, y es: dejaron de leer la Biblia, dejaron de orar, dejaron de congregarse, descuidaron su comunión con Dios. Este año, defínete en tu comunión con Dios. Defínete en buscar completamente al Señor con todo tu ser y con todo tu corazón. Y por último, número 5, este año vamos a definirnos dice ahí en la presentación, buscar la voluntad de Dios una vez más, pero es servir y adorar a Dios con todo el corazón. Servir y adorar a Dios con todo el corazón. Este año vamos a servir y adorar como nunca le habíamos adorado al Señor, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos. Si tú nunca has servido en ningún área aquí en la iglesia, ese es el año donde puedes venir a Él y decirle: Señor, aquí están mis manos, aquí está mi tiempo, aquí está mi recurso. Si tú dejaste de servir, la pandemia muchos se bajaron del barco. Si tú dejaste de hacerlo, este es el año para volver a hacerlo, para regresar. Si tú ya estás sirviendo al Señor con todo tu corazón y ya estás involucrado en las cosas del Señor y estás ahí esforzándote en ello, este es el año para crecer todavía más en el servicio y ampliar tus estacas y crecer más en la adoración y en el servicio a Él. Vamos a definirnos en este aspecto, amados. Vamos a hacerlo. Quiero animarles. Hay muchas personas que los vemos, sus pastores, mi esposa y yo los vemos y ya tienen tiempo, ya tienen hasta años con nosotros, y ya es un buen momento para involucrarse, es un buen momento para acercarse, es un buen momento para funcionar, para servir, para no solamente sentarse el domingo, recibir e irse, sino para recibir el domingo y durante la semana poder estar sirviendo y hacer algo para el Señor. Ahí en 1 de Samuel capítulo 7 verso 3 dice la escritura: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo:
si de todo tu corazón te vuelves al Señor y quita los dioses ajenos y Astarot de entre ustedes, y preparan su corazón al Señor, y dice, y solo a Él sirvan, y Él, aquí está la promesa, los librará de mano de los filisteos. Dios promete protección, bendición, abundancia, promete prosperidad, promete puertas abiertas para el que le sirve, para el que le adora. En Malaquías, que leíamos hace un momento, ahí decía la palabra de Dios, dice que Él va a librar como el hombre que protege al hijo que le sirve. Y debemos definirnos en estas áreas. Que este año 2023, amado, podamos comprometernos, crecer en compromiso, y que sea uno de los mejores años que hayamos experimentado hasta ahora en esta casa de Castillo del Rey, Cancún. Mi oración por ti es que puedas comprometerte y definirte y desarrollar convicciones, que la tormenta más fuerte que pueda venir, te mantengas de pie, con la mirada a los cielos y con tus manos listas para darle la gloria al Señor, porque creaste y afianzaste convicciones en Él. Que Dios te bendiga, que la gracia del Señor pueda ayudarte en este año, y que todo lo que Dios tenga para nosotros podamos nosotros seguir creciendo y avanzando en Él. Que estemos bien definidos en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.